Muy buenos días. La Guardia Civil ha detenido esta mañana al ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por un delito continuado de cohecho, por un presunto delito continuado de cohecho. En la misma operación ha sido arrestado un empresario y se han registrado una joyería y una agencia de viajes. Así que les ofreceremos todos los detalles de esta última operación anticorrupción en el mismo día en el que conocemos que el fiscal ha vuelto a pedir al juzgado de Sevilla que cite a declarar a Chaves y Griñán, a los expresidentes de la Junta de Andalucía, como investigados en el caso de los ERE, en el que la Guardia Civil cifra el desvío de dinero público durante una década en 855 millones de euros. Es la segunda vez que el Ministerio Público lo pide la actual instructora, sin que ésta, hasta el momento, haya cursado la solicitud de la Fiscalía. Así que ahí lo tienen, un suma y sigue contra la corrupción que parece no tener fin, en una mañana cargada de novedades y en la que a estas horas continúan los atascos, fíjense, de hasta 12 kilómetros en Barcelona, provocados por esa huelga de metro en la que la alcaldesa Ada Colau no solo no ha evitado esa huelga, sino que asegura que es desproporcionada. Y eso en el momento, en tiempo y forma en el que su gabinete ha desvelado los sueldos de los trabajadores del transporte público de la ciudad condal. Así se las gastan ahora. Eso sí, les voy a pedir que vean la fotografía que hemos encontrado en la que la alcaldesa podemita, ahí lo tienen ustedes, la están viendo, los 5 coches oficiales del Ayuntamiento de Barcelona, en los que, como ustedes ven, la alcaldesa Ada Colau no pisa el metro porque no se baja de su coche oficial. Y en esta foto que están viendo ustedes, que han visto ahí, fue captada el pasado 12 de febrero, en la que ella y otros miembros de su consistorio acudieron con hasta 5 coches a un acto en el Real Monasterio de Pedralbes, un acto en el que hasta ahora todos los miembros del consistorio iban en un autobús de la Compañía de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Pues esto ha cambiado y la alcaldesa podemita ahora va en coche oficial, todo un síntoma. Ahí lo tienen para quienes hasta hace muy poco defendían que había que acabar con los coches oficiales, que todos los que iban en coche oficial pues eran poco más o menos que una casta impresentable, y ahora dicen que es que realmente pues no pueden ir de un acto a otro sin ir en coche oficial, y han pasado la propia alcaldesa. Ahí tienen ustedes las imágenes de un documental francés en el que la van a escuchar aquí en este programa. Ada Colau, la actual alcaldesa, pasa de ocupar pisos públicos a regular a los ocupas. En ese mismo vídeo defiende que hay que dar golpe como sistema de vida. En fin, no tiene desperdicio, la van a ver aquí. Y todo esto está pasando en una semana decisiva. Todas son decisivas, pero ahora cada vez más. Una semana decisiva para esos pactos en los que hoy se van a sentar Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Compromís en el Congreso de los Diputados. ¿A instancias de quién? De Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Fíjense lo que exigía ayer a Pedro Sánchez y a los socialistas Alberto Garzón, que les exigía nada menos que resistan a la troika y que se enfrenten al Banco Central Europeo y se pongan al lado de Grecia y Portugal. Pues sí que nos desean bien para España, véanlo. El nuevo gobierno que salga, si quiere tener con los votos de Izquierda Unida y Unidad Popular, tiene que ser un nuevo gobierno que vaya a resistir a la troika, que vaya a organizar una defensa de la ciudadanía frente a la troika con los países del sur de Europa, es decir, con Grecia, con Portugal, con la ciudadanía de toda Europa, para enfrentarnos a las políticas de la troika. No. Pues ahí lo tienen, junto a Varoufakis, el rey del corralito. Saben ustedes, el que ha llevado a que los pensionistas en Grecia les peguen un hachazo de más del 30% y estuvieran durante más de un mes en el seno de la Unión Europea con un corralito, que se dice pronto. Alberto Garzón le pide hoy a Pedro Sánchez que para formar gobierno tiene que ponerse del lado de Grecia y Portugal. Pues sí que nos quieren bien. Y fíjense, desde las filas socialistas, el equipo de Pedro Sánchez, su secretario de organización, César Luena, ¿cómo ve cómo está el cotarro? Lo ve, dice que es optimista. Pero advierte de esto a Pablo Manuel Iglesias, o sea, Pablo Iglesias alias Coleta Morada, véalo. Hemos elegido, porque hemos elegido cambio frente a continuidad. Porque hemos elegido sumar frente a vetar. Hemos elegido programa y no sillones.
Y espero que en la elección de Pablo Manuel Iglesias también pese esto. Todo está muy abierto, pero desde luego que solamente un final es el que no puede ser en esta historia. Y es el final que sería Podemos, pero no queremos. Ese es el final que no nos podemos permitir. Bueno, y veremos hoy, vamos a pasar por esa actualidad que también obviamente pasa por la visita a Arnaldo Otegi, condenado por ser parte del entramado de ETA, no por ser un preso político, como han dicho el señor Tardá y sus socios de las CUP, y una mañana, ya les digo, cargadísima de noticias, en la que les presento ya al exministro del Interior, José Luis Corcuera. Bienvenido y gracias por estar aquí. Buenos días. Ahora vuelven a calificar de presos políticos a gente que está condenada por ser parte del entramado de ETA. ¿Qué le parece, don José Luis? Hay quien siempre lo ha hecho. Pues a mí me parece que quien dice eso se define a sí mismo. Y por tanto no es nada fiable. De todas formas, quienes lo han dicho, no me extraña nada que lo hagan. Nada, absolutamente. Lo vamos a analizar porque los socios de quienes lo han dicho, el señor Homs de Junts pel Sí, le ha dicho a Pedro Sánchez que es muy posible que obtenga su apoyo, solamente tiene que hacer una cosa, que es ofrecerles ese referéndum, garantizárselo. Pero hombre, el Partido Socialista no lo hará. El Partido Socialista no hará ese referéndum, estoy seguro. Y por decirlo de alguna forma evocadora, yo creo que estos mimbres de los que hablan algunos miembros de mi partido, estos mimbres dicen, es parecido a aquello de los brotes verdes de 2010, que mirabas a ver por dónde salía un brote verde y no salía por ningún sitio. Pues ahora tengo la impresión de que los mimbres no aparecen por ningún lado. Y que se lo ponen cada vez más difícil, porque si invocar a la Troika, enfrentarse a la Troika, ir de la mano de Grecia y Portugal es el futuro que nos depara. No sé si Pedro Sánchez le parece el futuro para los españoles. Esa es otra desviación del lenguaje, a la que, por cierto, nunca repreguntan los periodistas. Dice, ahora lo analizamos. Dice, y, oiga, la Troika, tenemos que estar en contra de la Troika los españoles, pero oye, si aquí no ha habido Troika, es decir, aquí no hay Troika. Aquí lo que deseamos todos es que vosotros no nos traigáis la Troika, como a Portugal y como a Grecia, porque si nos traen la Troika, de verdad que estaremos hechos un lío. Desde luego vamos a entrar de lleno. Antes de ir con Víctor Arribas, que nos va a presentar este panorama lleno de encuestas en este momento. Antes saludo a Antonio González Terol, diputado del PP. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Isabel. Una valoración sobre lo que podemos vivir hoy a las 4:30. Pactos en el Congreso, no pactos. Desde luego lo que sí que sabemos a estas horas es que Pablo Iglesias ha puesto el doble de negociadores, el doble que Pedro Sánchez en esa mesa. 8 negociadores de Pablo Iglesias, Compromís, Mareas, frente a 4 del Partido Socialista y los del señor Garzón. Algunos están diciendo ya que es una nueva humillación de Pablo Manuel Iglesias, como ha dicho Luena, hacia el Partido Socialista. Bueno, yo creo que vuelve a dar otro golpe para intentar ir a elecciones generales. Simplemente creo que el pacto esta tarde es una escenificación más a la desesperada por parte de Garzón, pero que yo creo que no llevarán a ningún sitio. Y nuevamente, en una semana, poco más de una semana, tendremos esa votación de investidura. El Partido Popular sigue creyendo en ese pacto de los constitucionalistas para intentar hacer un gobierno de coalición y que dé estabilidad a este país. Bueno, pues vamos a ver esa estabilidad, si se conseguiría o no, a tenor de las últimas encuestas que ya valoran de repetirse las elecciones. ¿Cuál sería la situación? Eso sí, llueve mucho, porque de aquí al 26 de junio, si hubiera elecciones, anda que no puede cambiar el patio. Víctor Arribas, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. ¿Cuál es el panorama que nos reflejan esas encuestas? Bueno, ha habido dos que se han publicado en las últimas horas, la del diario El Mundo, la del diario La Razón. Arrojan en general resultados parecidos, pero con un matiz importante.
importante. La encuesta realizada por el diario El Mundo sitúa al centro derecha, a la posible potencial coalición Partido Popular Ciudadanos, en torno a los 170 escaños, y esta es una diferencia importante con respecto a la otra y con respecto a los resultados electorales del pasado 20 de diciembre. Veamos cuál es el resultado que marca la encuesta, el sondeo de opinión, sondeo de intención de voto del diario El Mundo con su instituto Sigma 2 al frente. Este sería el resultado. Ahora vemos cuál es el panorama actual. El resultado sería este: el Partido Popular obtendría 119 escaños, bajaría a 4, el Partido Socialista subiría a 3, sería uno de los grandes beneficiados según esta encuesta. Podemos se pegaría el gran batacazo de 69 diputados que tiene a 60, y la gran subida sería la de Ciudadanos, que subiría nada menos que 10 escaños. Vean que ahora mismo tiene 40 en el hemiciclo del Congreso, pasaría a 50. Ya les digo, primer titular, principal titular de esta encuesta: el centro derecha, Partido Popular y Ciudadanos podrían estar en torno a los 170 escaños. Ya saben que la mayoría absoluta está situada en 176, cerca por tanto de esa mayoría absoluta. Pasemos a la encuesta de La Razón, publicada también ayer domingo por el Instituto NC Report. ¿Cuáles son los principales titulares de esta encuesta? Bueno, pues el Partido Popular estaría como 2, 3, 4 escaños por encima de los que tiene actualmente, entre 125 y 127. El Partido Socialista perdería en este caso. La Razón lo cifra en 500.000 de votos aproximadamente, lo que pasaría de los 90 que tiene a los 87, 89. También perdería escaños, aunque podría también sumarlo según la horquilla que se nos da, Podemos, y Ciudadanos estaría en una fase ascendente entre 41 y 42 diputados. Esta es la comparativa con la situación actual. La Razón, principal titular de esta encuesta, es que el reparto de fuerzas apenas cambiaría en el Congreso de los Diputados. La situación de bloqueo en la institución parlamentaria española, en la Cámara Baja, seguiría prácticamente igual que en la legislatura en la que estamos todavía. Veremos si es larga o si es corta. Hoy queremos formularles aquí en Más Claro Agua la siguiente pregunta para que todos ustedes puedan participar a través de la línea telefónica. ¿Quiere que Rajoy deje de gobernar España? ¿Quiere usted que Mariano Rajoy deje de gobernar España? 905-855-001 para votar sí, el mismo número acabado en 2 para votar que no. Así que, Isabel, estos son los temas interesantes del día. Bueno, pues fíjense ustedes, gracias Víctor, ahora mismo contamos contigo aquí en la mesa, también con otra última hora, un cambio de actitud o de opinión, o de, ahora se lo pregunto a mis invitados, al resto de los invitados esta mañana, porque Albert Rivera ha dicho en una entrevista radiofónica que quiere un pacto de gobierno con el Partido Socialista para toda la legislatura, y dice ahora que no descarta entrar en un gobierno de Pedro Sánchez si hay un gran acuerdo. Así que Carmenchu Marín cada día tiene su afán. Bienvenida. Efectivamente, cada día tiene su afán. Yo también le oí esta mañana decir a Albert Rivera que con el Partido Socialista ahora mismo está tan cerca de llegar al cenit como de levantarse de la mesa. O sea que no sé, vamos a ver cómo transcurre la mañana, a ver si se sienta, se levanta, se va para un lado o para otro. Supongo que esperará Margarita Sáenz, bienvenida. Gracias. Supongo que esperará a ver qué ocurre esta tarde a las 4:30 con esa reunión a 4 en el Congreso de los Diputados, donde por fin, por primera vez y después de las elecciones, se sientan Partido Socialista y Podemos. Seguramente esperará a pronunciarse de una manera más significativa, pero yo creo que es una reunión que no va a conducir a ningún acuerdo de los que participan en esa reunión. Podemos ya ha dicho claramente que o está en el gobierno o no pacta, y no creo que gracias a la presión de Izquierda Unida para que se celebre este encuentro de esta tarde cambie hoy de opinión. En todo caso, todo es posible y nada probable. Y nadie, si les dice a alguien que sabe lo que va a pasar, me temo Mentira. que se lo está inventando, porque aquí nadie tiene ni idea del escenario que estamos viviendo. Todo está abierto, lo decía César Luena y lo dice hasta el Sonsuncorda. Bienvenido, Luis Valcarce. Isabel. Me dio gracia lo del Manuel de Pablo Manuel Iglesias, el Manuel que le viene del abuelo, el que fue condenado por un tribunal por dictar sentencias en un tribunal revolucionario, el abuelo de Pablo Iglesias, y para no confundirlo con el Pablo Iglesias, fundador del PSOE. Ah, mira, buen matiz. O sea, su hijo fue después miembro del FRAP, o sea, el padre de Pablo, y bueno, eso es un pedigrí revolucionario, el de Pablo Iglesias. Pues fíjate que yo pensaba que decía Pablo Manuel Iglesias porque están como un poco enfadados de tanto. Lo que no quieren es que, claro, menudo destino que venga un Pablo Iglesias precisamente a hundirte y acabar con
con tu partido, ¿no? Después de fundado por hace más de 100 años por Paulino Iglesias, que no era Pablo Iglesias, se llamaba Paulino Iglesias, por cierto. Volviendo a lo de Ciudadanos, yo creo que en Ciudadanos tienen miedo de que Pedro Sánchez les haya utilizado hasta ahora, y lo que le dicen es, oye, yo creo que no están cerca de un acuerdo, lo dijo ayer el secretario general, pero yo creo que tienen miedo de que les utilicen, y por lo tanto lo que les está mandando es un aviso al PSOE diciendo queremos pacto, pero queremos pacto allá, antes de que te pongas a coquetear con Podemos. O sea, fascinante día, Víctor, con reunión a las 4:30. ¿Tú qué esperas? Es muy difícil jugar a dos barajas, ¿eh? Los jugadores que juegan a dos barajas pues lo tienen muy complicado, porque cuando tratas de convencer a los de un lado se te enfadan los del otro y viceversa, así que vamos a ver en qué acaba esto. Vamos a verlo en cuanto pasen estos minutos, a vuelta de publicidad. Pues saben que se está desarrollando en Barcelona un acto importante a nivel mundial, es el Mobile World Congress, que anoche tenía lugar ese primer encuentro entre el rey de España y el presidente de la Generalitat en el Teatro Liceo de Barcelona, que además, fíjense lo que decía el rey, interesante momento para que los españoles se encuentren y trabajemos juntos, ¿verdad? Pues vean. Així com la consideració de Barcelona com a capital mundial del mòbil és fruit des de fa anys de la suma d'esforços i de voluntats entre les administracions i les entitats implicades, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, així com la Fira, i de la seva excel·lent col·laboració amb el GSMA. Aquest és el camí per garantir la prosperitat de tots. Treballar junts tenint sempre com a fita el bé comú. Ahí lo tienen, respeto a las normas, el camino es trabajar juntos por el bien común, eso decía el rey Felipe VI, y esto es lo que subrayaba el presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Puigdemont. I would like to welcome you to our country and its well-known and wonderful capital, Barcelona. Bueno, pues quiero dar la bienvenida a este Congreso Mundial de Móviles, a este país y a su capital, Barcelona. En fin, pues Barcelona, su capital, está sumida en un auténtico atasco por esa huelga de metro de la ciudad, en la que la alcaldesa lo que ha hecho es decir que es desproporcionada, cosa en la que podemos estar de acuerdo muchos, pero ha filtrado las nóminas, el dinero que ganan los empleados públicos. Fíjense qué forma de estar en contra de la huelga, la que dice defender a los trabajadores. Ahí tienen lo complicado que está siendo subirse en el metro, que está al 50% y con atascos, como les digo, de 12 kilómetros en un día importantísimo, porque saben ustedes que este congreso deja verdaderos ingresos millonarios para la ciudad, más de 400 millones, da empleo a miles de personas, así que os voy a pedir una primera valoración sobre esto. Vamos a ver a la alcaldesa, a ver si tenemos a la alcaldesa Ada Colau diciendo que la huelga es desproporcionada. Nosotros entendemos que es absolutamente legítimo, ¿no?, que los trabajadores recurran al derecho a huelga, y eso no lo vamos a cuestionar nunca, pero nos parece, eso sí, que en este caso es desproporcionado y entendemos que había material suficiente para desconvocar esta huelga, porque, insisto, ha habido toda la voluntad de diálogo y de acuerdo por parte de la empresa y del propio ayuntamiento. Bueno, pues ya les digo, sueldos medios, según ha filtrado la propia alcaldía de la señora Colau, su gabinete, 33.000 euros por año, esos son los sueldos medios de los empleados de Metro, sueldos mínimos de 29.000. Es una actuación, no sé si es inédita, ¿no?, que la propia parte negociadora, el gobierno regional, sea el que filtre los sueldos de los empleados de Metro. Bueno, es que esto de tocar poder trastoca muchas impresiones que se tienen cuando no hay poder por medio, ¿no? A mí me parece que dice dos cosas, una que es una obviedad, la huelga es legítima, porque en España las huelgas son legítimas. También puedo entender que la alcaldesa de Barcelona diga
que es una huelga desproporcionada, lo puedo entender, porque el que paga son los contribuyentes, paga el ayuntamiento, pagan los contribuyentes. Lo que ya me cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo, es tratar de desprestigiar la huelga, diciendo antes que es legítima, filtrando los sueldos y las bagatelas. Si eso lo hubiera hecho un empresario de Barcelona, la catarata de críticas hubiera sido de tal naturaleza, como en otros tiempos, que tendría que haber pedido disculpas. Pero esta señora no las pedirá, porque ella habla en nombre de la gente. Y claro, no hay mejor cosa que trasladar a la gente los sueldos que cobran unos privilegiados que tienen trabajo, para que la gente se les eche encima a los huelguistas, que esa es la intención que tiene la señora Ada Colau. ¿Y le resulta sorprendente, Antonio González Terol, esa forma de desprestigiar, como ha dicho aquí el señor Corcuera, por parte de la alcaldesa de Barcelona, a los trabajadores filtrando sus sueldos? ¿Es una forma normal de negociar? Yo estoy bastante de acuerdo con José Luis. La verdad que Ada Colau, hay que recordar que primero estuvo en contra de este Congreso. Cuando toca poder, conviene estar más de acuerdo. Ada Colau decía aquello de que los gobiernos que habían estado en ese ayuntamiento de Barcelona se habían plegado al poder de las empresas y que había que luchar contra este tipo de cosas, para finalmente decir que la línea 9 de metro estuviera a disposición del Congreso. Bueno, yo creo que al final han ido transformando sus comportamientos y ha llegado hasta el punto en el que en esa lucha contra los huelguistas llegan a la publicación de los sueldos medios, incluso a filtrar que el 90% de la plantilla es completamente indefinida. Hombre, pues aparecer durante todos estos años como adalides de la lucha a favor de los derechos de los trabajadores para ahora criticarles, pues hombre, es un poco sorprendente. Dicho esto, el Mobile World Congress es una gran iniciativa del gobierno regional, del gobierno local, con el apoyo del gobierno de España desde el año 2006, y yo creo que es bueno que entre todos sigamos haciendo lo posible. Dicho esto, viva la coherencia de estos señores de la nueva política que rápidamente se olvidan de sus orígenes y atacan denodadamente, como nunca lo ha hecho ningún gobierno de la vieja política, a los trabajadores del metro. De hecho, este Congreso Mundial es capaz de crear, fíjense, 13.000 puestos de trabajo temporales, bloquea 26.000 habitaciones de hotel y genera un impacto económico nada más y nada menos durante estos días para Barcelona de 460 millones de euros, que, como bien decía Antonio González Terol, la propia alcaldesa ahora, antes se oponía. Fíjense de qué manera decía que ella no quería este Congreso para Barcelona, o mejor dicho, fíjense cómo se retractó después de venir oponiéndose, lo llevaba en su programa electoral, cerrar este Congreso que afortunadamente está teniendo lugar en Barcelona como venía siendo habitual y que genera estos beneficios para el empleo, para la economía de la ciudad, para los trabajadores, para la gente que necesita el dinerito para vivir y que no vive del cuento chino, ¿no? Véanlo. Barcelona tiene que ser capital de Cataluña y tiene que ser solidaria, ¿no?, en su política económica y de inversiones, pero evidentemente tiene que tener las prioridades claras y en ese sentido lo hemos dicho, que vamos a revisar las inversiones y las subvenciones que nos puedan parecer no prioritarias, puede ser que las necesitemos para otro tipo de cuestiones que sean más prioritarias ahora mismo en la ciudad. Así se retractaba Ada Colau y les sigo dando datos. Más de 95.000 asistentes de 201 países están en ese congreso y fíjense, hay un total de 174 empresas españolas, de las cuales 88 son catalanas. Participan en este momento y, por cierto, hemos visto la imagen de Mark Zuckerberg, ¿no? Se llama así, el de Facebook, sí, haciendo footing, y esta tarde va a participar en un encuentro, en una de las mesas que tienen lugar en ese congreso, que es fascinante, un congreso de móviles del mundo entero, ahora en Barcelona. Creo que hoy todo el mundo está mirando a Barcelona por el tema del Mobile Congress. Para hacerse ese mobile, una de las condiciones que puso la organización es que construyeran esa línea de metro, y ayer la Generalitat, veíamos a Puigdemont, la Generalitat sacaba pecho en La Vanguardia con un anuncio a doble página diciendo esta línea de metro
pero la hemos hecho nosotros, y se desmarcaba de Colau, que era Colau a la que habían increpado los trabajadores de Metro diciéndole no nos puedes contestar como los de SIU. Es muy curioso que a los alcaldes del cambio se les ha dado vuelta la tortilla, y cuando son los trabajadores, cuando son los policías los que hacen los scratches, son fascistas. Cuando son los trabajadores del Metro los que hacen las huelgas, pues también es una huelga desproporcionada y no tiene ninguna legitimidad. Es impresionante, habría que preguntarse qué mano negra está detrás de estos alcaldes que pasan tickets a sus alcaldías de 15 euros por un bote de gomina. Solo iba a decir una cosa muy breve. Es increíble que uno de los datos que se filtran a los medios de comunicación, además de los sueldos, es que casi el 100% de la plantilla son indefinidos. O sea, estamos luchando entre todos, incluida la izquierda y la extrema izquierda, porque las empresas tengan, si puede ser el 100% de sus trabajadores indefinidos, para no estar con la espada de Damocles de que tengo que renovar, que a lo mejor no me renuevan, y resulta que ahora se esgrime contra los propios trabajadores. Ustedes son unos privilegiados porque son todos fijos, además. Algo parecido pasaba en Madrid. Es una cosa terrible. En cualquier caso, si eso es lo deseable, lo que está diciendo es que esa situación es así. Yo, de todas maneras, para empezar, de sabios es rectificar, digamos eso, ¿no? Que se ven las cosas a lo mejor de manera diferente, efectivamente, cuando estás fuera que dentro del gobierno, o fuera de una responsabilidad cuando estás dentro de otra. No obstante, yo del corte que hemos oído de la alcaldesa, en ningún momento le he oído manifestarse en contra de este Congreso Mundial de Móviles. Es que a lo mejor es que estaba antes. Ella puso una huelga de Movistar, de trabajadores de Movistar. Yo no dudo que lo haya cuestionado, lo que digo es que yo no lo he oído. Es que no lo has oído porque no tenemos tantos medios para sacarlo. Pero sí que te digo que te mires su programa electoral, porque lo llevaba en el programa electoral. Su programa electoral era antisistema, podemita puro, y entre otras cosas, desinvertir en Barcelona era una de sus opciones. Pero viene en su programa electoral. Si quieres lo buscamos. Celebro que haya planteado diferentemente. Era un proyecto que ella tenía y al poco tiempo de conectar con los datos y con la realidad de Barcelona, cambio de criterio, efectivamente. De todas maneras, yo, respecto a la tesis de la filtración de los sueldos de los trabajadores del Metro de Barcelona, yo quiero precisar que no es que según lo que yo conozco y he seguido estos días, no es que se haya pasado la lista de los sueldos de los trabajadores, sino que a la hora de la negociación, cuando hacían cuentas y después se publicaba cómo había ido la negociación, pues por ejemplo se decía, si se sube el 15%, que es la petición, una de las peticiones que había sobre la mesa, el sueldo se disparará a tanto dinero. O sea que esa maniobra de filtración, de alguna manera condenable si hubiera sido, creo que no ha sido así, sino que ha sido la negociación con las cifras sobre la mesa ha trascendido. En todo caso, es un gran fracaso para Colau. Es un gran fracaso para una alcaldesa que venía aquí a cambiar y que para que estas cosas no sucediesen, no haber conseguido evitar la huelga, evidentemente. Una alcaldesa que se abrazaba con los trabajadores de Movistar cuando ocupaban el mobile en el pasado. Señor Corcuera. La caridad cristiana que siempre utilizáis cuando se trata de estas cosas. ¿Caridad cristiana o humanismo, a lo mejor? No, caridad. O las dos cosas. Caridad cristiana. Es decir, lo llevaba en su programa, de sabios es rectificar. Si lo yo lo profeso porque como me equivoco tanto... Pero si fuera otro se dijera, siempre nos engañan. Pero la mejor forma de evitar una y la otra cosa es la de Manuela. Manuela en esto es un fenómeno. ¿La alcaldesa de Madrid te refieres? La alcaldesa de Madrid. La alcaldesa de Madrid lo que dice es, al fin y al cabo, el programa electoral es un guión. Y entonces, todos callados. Oye, el problema es que en el caso de Manuela Carmena hizo solo un guión de programa. Ese es el problema. Su partido hizo un programa. Su partido, ella no milita en ningún partido, José Luis, tú lo sabes mejor que yo. Su coalición hizo un partido, de la que ella era cabeza de la coalición. Y entonces, es un guión. Entonces, si eso lo dice cualquiera del PSOE, o cualquiera del PP, o cualquiera del partido, se diría, pero hace falta tener cara dura. Aquí no. Aquí no. Es que hace de estas para desayunar unas magdalenas sí. y en fin. ¿Es encantadora? Por lo menos es buena persona. Se equivoca mucho, pero es buena persona. Esto es como lo de los tickets. No tengo el menor inconveniente en aceptar que es grandísima persona. Este del ticket de Zaragoza también dice que es una bellísima persona. Y le han montado un Cristo
por una cosa de la Gomina. Sí. Yo me acuerdo a uno de León que le montaron un Cristo de no te menees canuto. Lo que pasa es que aquí él era del PP y este pero era por los sueños de la eróticos. nueva política. José Luis, ese alcalde era porque tenía sueños eróticos mucho mejor y los contaba. Sí. No, Ya es sé verdad que le montaron ya sé que es difícil, pero si me dejáis decir, eso no es lo peor del susodicho. Lo peor del susodicho es que cuando llegó y vio el despacho del anterior alcalde, dijo, esto es un exceso, un despacho tan grande, para mí solo. Y entonces se cogió uno más pequeño. Y entonces él tiene un despacho más pequeño, pero tiene los dos. El grande para recibir y el pequeño para trabajar. Bueno, eso sí, como es de la nueva política, qué tontería. Pero esto que está diciendo José Luis Corcuera, les pido que vean la fotografía que les mostrábamos antes. Increíble. Un acto en el que, al parecer, pues van los miembros del consistorio de Barcelona, van siempre a este acto en el Real Monasterio de Pedralbes, y hasta ahora parece ser que iban los concejales en la Compañía de Transportes Metropolitanos de Barcelona, y en este momento, este año, por primera vez, ahí tienen ustedes pues los coches oficiales utilizados por Ada Colau para ir al mismo acto en el que hasta ahora iban en esa compañía de transportes en un autobús todos los concejales, y el pasado 12 de febrero pues fueron hasta 5 coches oficiales para llevar a la señora Colau y varios miembros de su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, y nadie lo critica. Pero fíjense, una exclusiva de 13 Televisión hace un par de meses. La señora Manuela Carmena salía de un acto y cuando pensaba que ya no había periodistas, hizo como que se metía al metro, pero la recogen los miembros de su equipo y acto seguido, ¿recuerdan ustedes dónde iba? Una comitiva de 3 coches oficiales, no uno, sino 3, la esperaban a ella y al resto de sus acompañantes para ir en el coche oficial, como han ido siempre, porque lógicamente tienen que ir de un sitio a otro y no les da tiempo a ir sin coche oficial. Pero si no criticamos el coche oficial, lo que criticamos es que se han dedicado a denigrar hasta la saciedad, a denostar a los políticos por utilizar esos coches que los llevan de acto en acto, y resulta que ahora los utilizan y encima con métodos arteros y nos engañan. Encima quieren prohibir los coches y decían que los iban a prohibir. Cuando ellos tienen 5 para cada viaje. Antonio, pero esto es la prueba del algodón, si es que esto no engaña, la realidad. Yo creo que no paran de predicar con sus intenciones, pero sus resultados no responden a sus intenciones. La realidad es que se han pasado criticando siempre lo de los coches oficiales, y tienen coches oficiales. El otro día, Barbero, el concejal al que le hicieron el escrache, una cosa que descubrimos no solamente es que los de Podemos sufren escrache, sino que además tienen coche oficial. Recordad que lo recogían en su coche oficial con inhibidores. Nadie lo critica, si el problema es que ellos se dedicaron a decir que eso era la vieja política, o que Ada Colau sigue ganando los 100.000 euros que tenía de sueldo el anterior alcalde. Dijo que lo iba a reducir, no se lo ha quitado. Nadie lo critica, porque ella sí se dedicó a machacar a los anteriores alcaldes diciendo esto y no lo ha cumplido. Y sobre el Mobile Congress, deciros una cosa. Sus intenciones han sido desde siempre que no se hiciera. El año pasado lo dijo, e incluso, fijaros, este año eliminó la moratoria para la construcción de nuevos apartamentos turísticos. No sé si sabéis que hay una polémica con esto. Tiene puestas 18 demandas el Ayuntamiento de Barcelona porque ha prohibido que se puedan crear más plazas de apartamentos turísticos o más plazas hoteleras para poder atraer este tipo de congresos, porque entiende que afean la ciudad y molestan a los vecinos. Oiga, pero si es bueno, 460 millones de euros, 26.000 puestos de trabajo indirectos, el tener las altas autoridades del Estado, personajes de reconocido prestigio en todo el mundo en Barcelona, una ciudad importantísima en España, durante unos cuantos días, yo creo que es suficiente. Por cierto, algo que ha pasado desapercibido y que yo creo que hay que reconocer aquí, la gran altura del discurso de Su Majestad el Rey, que ha sabido poner paz, que ha sabido hablar de integrar, que todos trabajemos por el bien común, que es una España común de todos, que utiliza un lenguaje cooficial en Cataluña, como es el catalán, y que tiene la altura de poder delante de un presidente de la Generalitat y de la presidenta de las Cortes, que han hecho un avance secesionista, el llamar a la unidad, al sentido común y a que juntos somos más fuertes. Yo creo que eso hay que destacarlo. Muy bueno, en un catalán muy bueno. Pues Margarita, ya no lo sé juzgar. ¿Qué tal era el catalán? Muy bueno, muy bueno. Pues quiero que vean, porque saben ustedes que Ada Colau es la lideresa, ¿saben para quién? Para Varoufakis.
Varoufakis, que era el prohombre de Alexis Tsipras, que se ha peleado con él y que quiere que en España pues se enfrenten a lo que antes decíamos, a la llamada Troika, al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional, a las instituciones europeas. Vamos, que quieren que España lleve el camino de Grecia. Y no solo lo quiere Varoufakis, fíjense el lenguaje que utilizaba, porque ayer, aquí no dan puntadas sin hilo, y lo que pedía Varoufakis, sin ir más lejos, es crear otras brigadas internacionales. Véanlo. Vosotros sabéis muy bien lo que ocurre aquí. Es un nuevo 1936, un posmoderno 1936. Nuestra gente junta, los alemanes, holandeses, eslovacos, finlandeses, letones, franceses e italianos, debemos organizar de nuevo unas brigadas internacionales para traer la democracia a Europa. Como que van a traer la democracia a Europa, las brigadas internacionales, señor Corcuera, ¿no? A mí me parece que la visita de este hombre merece un amplio comentario. No sé, en este turno no podré. Yo le veía a este hombre cuando iba al principio a las reuniones de Bruselas como Leónidas, aquel espartano de las Termópilas, ¿verdad?, enfrentado al rey Jerjes turco, bueno, dando un ejemplo primero de patriotismo, luego de valentía, luego, en fin, de estratega. Pero claro, este es un personaje que se permite venir a decir esas cosas a España después de haber contribuido a llevar a una ruina aún mayor a Grecia, después de haber preconizado un referéndum para decir no a la Comunidad Económica Europea en un ajuste que bien o mal la Comunidad Económica Europea le había exigido, hacen un referéndum pidiendo el no, sale el no, y una vez después de salir el no, firman un acuerdo más exigente que el anterior. Hace falta tener... es un cretino. Quien hace eso es un cretino. Y además lo hace pensando que los españoles lo que tenemos delante de los ojos no lo vemos. Pues habrá que decírselo. Oiga usted, con su brigada internacional al frente, ha conseguido usted para Grecia el ajuste más duro que se recuerda dentro de la Comisión Económica Europea, y si no, que se lo pregunten a los agricultores, que se lo pregunten a los pensionistas. Y viene usted aquí ahora a decir que no hay que hacer caso a la Troika, sin saber, o sabiéndolo, y por tanto mintiendo, que es que en España no hay Troika, que es que España no ha sido rescatada como su país. Y en vez de decir aquí esas cosas, ¿por qué no va a su país a decirles a los pensionistas cuáles son las razones por las que van a haber reducido su pensión el 35% en todo el periodo? ¿Por qué no va? Bueno, es que me parece absolutamente increíble lo de este hombre, que además hay una cosa que me llama siempre la atención. A Leónidas no le ocurría eso, por eso Leónidas era una cosa y este es otra bien distinta. Siempre que se pone la chaqueta, no sé por qué razón el cuello se le queda aquí arriba. Sí. Sí. Lo cual no puede ser casualidad, se lo pone adrede. Hombre, mientras ¿Por qué? vivía en el Porque es un apartamentito, ¿no? snob. Sí. Es un snob, es miembro de la Gauche Divine, esta Gauche Divine de izquierdas, muy izquierdosa, ¿verdad?, que no ha necesitado nunca dar un golpe para vivir bien. Hombre, mientras en Atenas, José Luis, en Atenas estaba la gente en la calle quemando contenedores porque no tenían para comer, el corralito, y él en su apartamento maravilloso, además, viendo el Partenón. Además, ayer le leí en una entrevista
que llamaba no solo a las izquierdas, no decía lo que acaba de decir ahí de un frente de las brigadas internacionales como en el 36, es que tiene narices que venga aquí un tío de Grecia a recordarnos el 36. Es que es terrible, ¿eh? Es tremendo. El coro que tiene alrededor. Pero perdón, no pero es que además ayer hice un llamamiento para cambiar las políticas europeas. Sí. En algunas de ellas yo puedo estar de acuerdo en que hay que cambiar algunas políticas europeas. Lo que no estoy es de acuerdo en esa exigencia, en eso de que el sur haga la revolución, ¿verdad?, que es muy propio de eso, de los activistas políticos, para hacer revoluciones en el papel. Y ayer decía que se tenían que unir los socialdemócratas, los de derechas, los liberales. Decía él que para ese cambio en Europa tenía que ser de una amplia base, no solo de las izquierdas. Y ahí sale ahora hablando del 36, pero tendrá narices un estúpido que viene a hablarnos en España del 36. Es inaceptable. El 36. Primero por lo que dice. Guerra civil, ¿eh? Primero por lo que dice. Segundo por lo que representa algunas de las cosas de lo que dice. Y tercero por intentar engañarnos. Porque es que este tío nos quiere llevar a Grecia. Pero bueno, es que esto es increíble. Pero lo digo de verdad con una indignación que no me la puedo aguantar. Y además me gustaría discutirlo con cualquiera. Que vamos, que... No hay nada que me gustaría más que discutir lo de este individuo con cualquiera, sea hombre o sea mujer. Pero José Luis, no solamente es Varoufakis, porque ahí lo estamos viendo con Alberto Garzón, que Alberto Garzón dice exactamente lo que quiere Varoufakis y además pide a Pedro Sánchez del Partido Socialista que para contar con el 1.000.000 de votos de Izquierda Unida lo que tiene que hacer es unirse a Grecia, unirse a Portugal y enfrentarse al Banco Central. Yo no estoy de acuerdo con él, yo no estoy de acuerdo con Garzón, pero Garzón tiene derecho a hacer el discurso que le parezca correcto en España, porque es un candidato de un partido político, y yo no estaré de acuerdo con él, y nunca jamás le he oído a Garzón hacer una reflexión sobre el 36 y las brigadas internacionales, pero que venga un fracasado que ha contribuido a llevar a su pueblo a la mayor ruina que se conoce desde hace muchísimos años, a hablarnos aquí de las brigadas internacionales y del 36, pero gilipollas, si ya no hay brigadas internacionales, entre otras cosas porque no existe la Unión Soviética, pero será tonto este tío. Tonto y peligroso, no lo sé, pero vamos a ver a Garzón porque lo que quiere, y yo voy a la pactos, porque estamos en una sesión extraordinaria, pues es la primera vez que se va a vivir, Partido Socialista, 4 negociadores, 8 de Podemos, a instancias de Izquierda Unida, con una petición clarísima de quien les une, además de Compromís, que es Alberto Garzón, le dice, señor Sánchez, si usted quiere contar con nosotros y formar gobierno, enfréntese al Banco Central Europeo, pónganos al lado de Grecia, pónganos con Portugal. A mí me parece doblemente grave, sí. Vamos a ver cómo se lo pide. Perfecto, será la mejor forma de que no haya acuerdo. Bueno, y a mí eso me parece perfecto. Ahora lo vemos. Vamos a ver cómo se lo pide el propio Alberto Garzón. El nuevo gobierno que salga, si quiere tener con los votos de Izquierda Unida y Unidad Popular, tiene que ser un nuevo gobierno que vaya a resistir a la Troika, que vaya a organizar una defensa de la ciudadanía frente a la Troika con los países del sur de Europa, es decir, con Grecia, con Portugal, con la ciudadanía de toda Europa para enfrentarnos a las políticas de la Troika. No. Bueno, eso dice el propio Alberto Garzón, pero Pablo Iglesias, ¿recuerdan ustedes cuando decía Alexis, espera, que ya llegamos, que ya llegamos? Ahora parece que se ha olvidado de Grecia. Ayer no quiso hacerse en la foto Pablo Iglesias con Varoufakis, pero recuerden, nosotros sí nos acordamos, en su móvil llevaba la fotito de Syriza y vean cómo decía Alexis, espera, que ya llegamos. No sé, si no podemos verlo. A ver, le voy a preguntar a Antonio González Terol y ahora tienes la palabra, Luis, sobre esta cuestión. No se habrá hecho la foto, pero el programa que presentó el otro día de 18 páginas económico, de 90 y tantas páginas económico al Partido Socialista, habla de 96.000 millones de euros de gasto, que lo que harían sería rápidamente que España fuese intervenida. Entre otras cosas, subidas de todos los impuestos,
el hacer una recaudación fiscal de 28.000 millones de euros, 29.700 millones de euros solo por el crecimiento económico, porque ellos presuponen que la llegada de un gobierno de izquierda iba a hacer que muchísima más inversión extranjera viniese a España, lo cual es ridículo, porque solo el mero hecho de que exista como potencial tentativa que un gobierno de este tipo está haciendo que nadie quiere invertir ya en España. Es decir, pero son las cosas que les han ido guiando precisamente el señor Varoufakis, Tsipras, su política económica rupturista con la Unión Europea, que hay que recordar que es un modelo común que afortunadamente Felipe González tuvo la inteligencia de meternos en la Unión Europea en su momento, que el resto de gobiernos democráticos a lo largo de la historia de la democracia en España hemos podido consolidar y que ha permitido un desarrollo de las infraestructuras, económico, de la agricultura, de todos los sectores, gracias a esa unidad, gracias a esa fortaleza que hemos conseguido con los estados de la Unión Europea. Que estos señores vengan a hablarnos de una troika que, como muy bien dice José Luis, no existe, porque España no está intervenida, y no está intervenida a pesar de que en el 2012, si recordáis, sistemáticamente desde muchos medios de comunicación se le quiso pedir al presidente del gobierno que pidiese la intervención. ¿Recordáis cuando llegaba la prima de riesgo a límites insospechados? Bueno, pues un gobierno coherente ha hecho posible que esa intervención no se produzca, y estos señores presentan un programa económico que puede ser que huyan de una foto, pero un programa económico que responde exclusivamente a lo que ha hecho precisamente Syriza en Grecia y el señor Varoufakis a la cabeza durante muchos años. Y que les ha llevado, pregunten a los griegos si sufren o no, si sufren los pensionistas, si os parece, lo vamos a valorar. Minuto y resultado de pactos con esa novedad del propio Albert Rivera, que dice ahora que no descarta en formar parte de un gobierno de Pedro Sánchez. O sea que todo cambia a la velocidad del rayo. Lo vemos en unos minutos. Ya lo saben ustedes, falta una semana y 2 días para esa sesión de investidura a la que se presenta Pedro Sánchez el próximo miércoles, y hoy por fin se va a producir una reunión entre el Partido Socialista, Podemos, Compromís, Izquierda Unida. Instancias de Izquierda Unida. Es la primera vez que se juntan los equipos negociadores del Partido Socialista y de Podemos. Podemos le dobla en peso, por lo menos en cantidad de negociadores. 8 negociadores frente a 4. Y, por cierto, una cuestión previa que no tengo ni idea si estáis de acuerdo o no. Ahora vamos a ver lo que ha dicho Albert Rivera, que está tan cerca de levantarse de la mesa como de llegar a un acuerdo, pero que no descarta formar parte de gobierno. Así que aquí hay ingredientes para todo tipo de opiniones. Pero una cuestión previa que no sé si alguien me puede explicar. ¿Por qué se eligió el día 2, miércoles, que obliga a que la siguiente sesión de investidura sea en sábado, y no se hizo en martes para que todo el mundo pueda conciliar su vida laboral y familiar, empezando por los políticos y acabando por los sugieres del Congreso y los periodistas? Si se hace el martes, la sesión sería el viernes, la siguiente sesión, no en miércoles y sábado. Ya estamos como los de las CUP, que tienen que ir al fin de un mes, sí, pero un mes menos un día. Es que compromiso de un mes. Es que esto no se puede conciliar en Ellos se España. pusieron la fecha del 2 como fecha, digamos, porque fue el 2 de febrero el día que el rey propuso formalmente, constitucionalmente, a Sánchez someterse a la investidura, y pidieron un mes. A ver, se negocia con la intención de llegar a un acuerdo. Esa negociación tiene que ser con ojos de no haber dormido, a poder ser con legañitas, con legañas, para que la gente... Yo es que he negociado muchos convenios y casi todos los convenios que he negociado han terminado a las 6 de la mañana. Sí. Podían haber terminado a las 7 de la tarde. En Bruselas también lo vemos. Pero no es lo mismo, porque el ciudadano mide el esfuerzo, pone en valor, en fin, la entrega que todos han tenido para que incluso el sábado y por qué no el domingo también se trabaje. O sea, postureo. Sí. Postureo, imagen, marketing. Pero eso lo hemos hecho todos. Ya, pero a mí, eso lo hemos sinceramente, hecho todos, eso lo hemos hecho todos. Sí, pero no cuesta nada hacerlo en jornada laboral, digo yo. Pero conviene no tirar la piedra en estas cosas. ¿Qué más da? Sí, bueno, pues igual de criticable. Igual que me parece muy bien que en el Congreso empezaran los plenos a las 9, pero bueno, vamos a la cuestión de fondo. Albert Rivera esta mañana ha dicho que él
no descarta formar parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero que está tan cerca de llegar a un acuerdo como de no estarlo y de levantarse, véalo. Y le digo que estamos tan cerca de un acuerdo como de levantarnos de la mesa, así de claro. Es decir, hay acercamientos en posiciones importantes, pero también es verdad que yo creo que estamos negociando un gobierno de España, estamos negociando un acuerdo que dé gobernabilidad a este país, no simplemente pedir cosas a cambio de una investidura. Bueno, pues, ¿qué os parece, Antonio? Bueno, yo creo que Ciudadanos es que es impredecible. Lo mismo gobiernan Andalucía con el Partido Socialista y viven una luna de miel, como gobiernan en la Comunidad de Madrid y nos hacen pasar un auténtico suplicio con un gobierno coherente como el de Cifuentes, o se levanta un día y dice que ahora quiere formar parte del gobierno de la nación si hay pacto con el Partido Socialista, pero al mismo tiempo, para que eso se pueda producir, él sabe que es algo imposible porque su enemigo antagónico, que es Podemos, está poniendo una línea roja que el Partido Socialista no estaba dispuesto a superar, que es el referéndum, supuestamente el referéndum secesionista en Cataluña. Luego, yo creo que son poses y creo que estamos viviendo ya en la precampaña electoral de lo que algunos quieren, que es llegar a unas elecciones generales, aunque ninguno lo dirá. Y sobre todo porque no se sabe qué están negociando. Pero yo no sé. Están negociando acuerditos, fiscales. En esa misma entrevista es donde ha dicho que quiere formar parte del gobierno. Lo que hemos oído no ha dicho eso. Bueno, en este fragmento no, los medios lo están subrayando. Os repito que es lo que subrayan los medios de comunicación. ¿Pero era en la misma entrevista? Sí. En esa entrevista. Yo no le he oído. Yo tampoco. Sí, yo tampoco. Pero bueno, ahí es el titular ahora mismo en varios medios de comunicación. Yo lo que le he oído repetidas veces, y últimamente, es que las negociaciones que se abren para hacer un pacto de progreso y de reformas, es decir, esta tarde, que el Partido Socialista lo haga con lealtad a lo que han estado discutiendo Ciudadanos y el Partido Socialista. Eso es lo que le he oído. Y en segundo lugar, siempre le he oído que sea cual sea el resultado, él no votará sí a un gobierno, sino que se abstendrá. Eso es lo que ha dicho hasta ahora. Es que va cambiando, José Luis. 200 veces. No, es que va cambiando. No, porque, vamos a ver, si no hay acuerdo con mayoría absoluta, el acuerdo que se abre es un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista y probablemente el PNV y seguro que no Izquierda Unida y uno de Coalición Canaria, es decir, 130 y tantos diputados. En un gobierno sustentado en menos de 140 diputados, Ciudadanos no entra a gobernar ni muerto. ¿No? No puede entrar, porque ese es un gobierno absolutamente precario desde el primer día, sobre todo si tenemos en cuenta cuáles son los retos de nuestro país en el corto, en el medio y en el largo plazo. Aquí hay cosas que a mí por lo menos son las que... En este momento tenemos 2 cotizantes por cada pensionista. No llegamos. Tenemos 17 millones, no llegamos a 18 millones de trabajadores en activo y tenemos 9 millones de pensionistas. Con ese ratio, o se toman medidas de urgencia, medidas que permitan seguir creando empleo, que permita aumentar el número de trabajadores y por tanto el de cotizantes, o las pensiones correrán un riesgo efectivo. Y no crean ustedes, los que nos vean, a los que le digan que no corren peligro, porque con un ratio de 2 por 1 corren peligro, porque la única alternativa es sufragarlo con los presupuestos generales del Estado. Pero como tenemos una deuda de más de 1 billón de euros, el 100% ¿verdad? del PIB, sí. Y además tenemos que ir hacia un déficit cero en el 2020, quien no ponga eso como un elemento de reflexión, de política de Estado, de política de grandes acuerdos, está faltando a la verdad y está poniendo en serio peligro las cosas de comer. Y quiero decirles una cosa, miren, después del intento de golpe de Estado en el 81, las cosas en España estaban tan mal, estaban tan preocupantes, que la generalidad de la gente no lo sabe, pero hubo una negociación para formar un gobierno de coalición entre la UCD y el PSOE.
después de lo que se había dicho en el Parlamento, de la moción de censura que se puso a Suárez, hubo un intento de hacer un gobierno de coalición, entre otras cosas. A mí me mandaron con Miguel Boyer a hablar con el vicepresidente del gobierno sobre el particular. Luego no se hizo, tampoco pregunté por qué. Después del golpe, el 23F. Sí, pero quiero decir que cuando las cosas, y no quiero decir que ahora sea la circunstancia como aquella, que creo que no, ahora hay retos de carácter económico y social que nos obligan a hacer cosas cuantos más mejor. Y que no pase, como ha dicho Varoufakis en una entrevista, que en su universidad hay alumnos que se desmayan de hambre. Este tío que viene aquí de ejemplo, y resulta que tiene en su universidad, cuando va a dar clases, dice él que hay universitarios que se desmayan porque no comen, porque tienen hambre. Oiga, esto no, en fin, si eso fuera lo que ocurre en España, había que hacer un acuerdo de todos, hasta de Podemos, todos juntos y en unión, a ver si arreglamos esto. José Luis, vamos a ver, en el rechazo a Varoufakis, seguro que estamos de acuerdo. En la disección de los problemas graves que hay, por ejemplo, para las pensiones, para los contratos laborales, con tanta eventualidad, etcétera, etcétera, estamos de acuerdo. Pero yo te pregunto una cosa. Perdona, Margarita, antes de preguntarle, ¿y en la petición expresa que le hace Alberto Garzón a Pedro Sánchez de enfrentarse al Banco Central Europeo, de ponerse al lado de Grecia, de enfrentarse a la Troika, eso Pedro Sánchez qué tiene que hacer? ¿Aceptar un gobierno que llama de progreso? ¿Eso es progreso para España? José Luis estaba diciendo que no. No, yo lo que opino es que eso de enfrentarse a la Troika es una frase propia de un agitador que no tiene mayor trascendencia. Yo creo que lo que hay que considerar es intentar, desde la Comisión Europea, técnicos de Bruselas recientemente se han pronunciado en contra de las medidas que la Troika, de austeridad que la Troika exigió a algunos países de Europa. Es decir, no se trata de Varoufakis, que ya lo dejamos de lado, ya nos podemos olvidar de él y no pasa nada. Pero me estoy hablando, Luis, perdona. Pero si es Garzón. Efectivamente, he dicho que eso es una palabra propia de un agitador que ha hecho suya Garzón. Yo lo que creo que hay detrás de esto es una intención en el que participan bastantes fuerzas políticas, incluso el gobierno en funciones que tenemos en estos momentos, de renegociar las condiciones del ajuste que tiene que hacer España. O sea que es un matiz importante, pero cuando se simplifica en una frase como la de Alberto Garzón, vamos a enfrentarnos a la Troika, las interpretaciones pueden ser fatales, como lo han sido. Pero me gustaría preguntarle una cosa. Es que lo ha explicado, es que ha dicho en qué términos y cómo tenemos que ser Grecia. Ya me he pronunciado en contra, Isabel. En cambio, yo estoy a favor, y como gran parte de las fuerzas políticas de este país, de intentar aplazar las exigencias de la Unión Europea, extenderlo en el tiempo. Eso está claro, pero como a Sánchez no le salen los números y lo que vamos a vivir es una sesión de investidura que o le apoya a Ciudadanos y el PP se abstiene y el Podemos se abstiene, o le apoya a Izquierda Unida con estas exigencias, luego vienen las exigencias de los independentistas y Podemos, es que si no hay, porque él rechaza la alternativa. Yo precisamente por eso le quería preguntar a José Luis, que sigue defendiendo contra viento y marea en bien de España, no te digo que lo hagas por otros intereses ni mucho menos, el gran acuerdo Partido Popular, Ciudadanos y PSOE. Yo lo que te querría preguntar es, como ese acuerdo se está demostrando imposible, y me parece que cuando es imposible una cosa es inútil seguirla defendiendo, en mi humilde opinión, ¿por qué no defiendes tú también una posición abstencionista del Partido Popular para formar un gobierno en el que los contenidos, algunos de los contenidos de esa acción de gobierno, se implique el Partido Popular y eso se concrete en una abstención? ¿Por qué esa fórmula no la defiendes? Yo no te he oído defenderla, al menos. Yo no he dicho nada, nunca nada de eso, ni a favor ni en contra. Por eso te lo pregunto. Pero no me importa contestarle. Y sobre todo cuando has dicho que lo que es imposible... Es imposible. Como decía el Guerra, ¿verdad? Es imposible... lo que no se puede hacer, no se puede hacer guerra torero. Y además lo dijo viendo torear a otro torero y decía, eso que está haciendo no es posible. Y además de no ser posible, es imposible. Bien. Recuerda bien la frase, sí. Pues porque tampoco es posible. Porque no se le puede pedir, o sea, no se le puede estar diciendo al partido que ha ganado las elecciones, no hablo contigo ni con Bildu,
y luego pedirle que se abstenga para tú, que has estado diciendo eso, formar gobierno. Pero es una cuestión de procedimiento, José Luis, de procedimiento. Eso no es, ¿qué va a ser procedimiento? Para mi juicio. Aquí no, lo del procedimiento es como cuando se dice esto se resuelve con acciones políticas, es decir, con chanchullos. Eso es, por cierto, que quería decir antes sobre la presidenta del Parlamento, que no sé si os disteis cuenta con qué ímpetu le saludaba al rey, porque no era el rey no da la mano así tantas veces, la da así y se queda. La otra le coge la mano y le sacude el brazo. Te voy a poner el ejemplo con Carmenchu, porque fue así, el rey así, varias veces. Pero era ella la que bueno, no lo sé. Sí, porque el rey da la mano así una vez y si es mujer se agacha. ¿Tú crees que la que sacudió fue ella? ¿Tú crees que la que sacudió fue ella? Porque no es posible, Margarita. Margarita, no es posible. Porque aunque sea de procedimiento, hombre, si yo hago abstracción... Vamos a verlo, José Luis Corcuera. A mí me gustaría que hubiera un acuerdo. A mí me gustaría. A ver, José Luis... A mí ese acuerdo que me dice... Me gustaría, pero no es posible. Mira, José Luis, que te has perdido. Efectivamente, la descripción tuya es impecable. Vamos a ver si podemos ver al rey otra vez y cómo le agarra la mano a la señora Forcadell. Ahí lo tienen. Es ella. Porque luego mira cómo le da la mano a la otra. ¿Ves? Esa es la forma de dar. ¿Ves? En la forma de dar la mano al rey. Este le sacude también, ¿eh? Es el otro. Al rubio le sacude. El rubio le sacude también. Bueno, una cuestión sobre lo de Rivera, como decía Antonio. Mira, tenemos ya, miren ustedes, esto que aquí no nos inventamos nada, a ver si pueden enfocar cámara. Ah, se ha apagado. Se nos ha apagado. Ahora les voy a enseñar. Como no se había escuchado, vean ustedes, la entrevista es la cadena SER. Y es la propia cadena SER la que está resaltando el titular que ellos están diciendo. Albert Rivera no descartó entrar en un gobierno si hay un gran acuerdo. Bueno, vamos a escuchar. Pero es interesante que lo escuchemos al propio Rivera, a ver qué dice. Estamos hablando de un pacto de gobierno. Lo que sí que estoy dispuesto a hablar es de ese pacto de gobierno. Y si hay un pacto suficientemente reformista para España, nosotros nos podemos plantear nuestras posiciones. Lo que no estoy dispuesto es a hablar, como han hecho otros, por cierto, en otro orden, que es de gobiernos, de votaciones y no de contenido. A mí no lo descarto si hay un gran acuerdo, que no es lo mismo que vayamos a entrar, ¿me entiendes? Es decir, estamos pactando las bases fundamentales de un acuerdo y en ese acuerdo tiene que estar el 70-80% de las reformas que Ciudadanos defienden. Bueno, os queda claro, Isabel, porque Rivera ha dicho siempre, y lo ha repetido millones de veces, que nunca entraría en un gobierno que no presidiera él. Sí. Y ahora ya está modificando su posición. Claro. Y no es la primera vez que cambia de opinión. O sea, ¿interpretáis que esto sería si hubiera un gran acuerdo PP, PSOE, Ciudadanos? No, lo que o un gran acuerdo en otro sentido. Yo lo que interpreto es que Rivera se da cuenta de que hasta ahora no ha llegado a mucho. Con el PSOE y que vea al PSOE hoy en brazos de Podemos. ¿Tú crees? Y la presencia de Varoufakis, volviendo a eso, también tiene una clave política, que es decirle a Iglesias, al que consideran el Tsipras de todo esto, recordarle que si pastelea en el acuerdo con el PSOE, van a estar ellos, van a estar la Colau, van a estar va a estar Garzón, para recordarles que aquí no hay pasteleo, aquí no hay posibilidad de ningún tipo de... Es que con respecto a Varoufakis considera a Tsipras un traidor. Y que ha traicionado y que hizo cambiar al pueblo y que le pidió un no y luego hizo sí y encima le sometió a esas condiciones tan duras que recordaba a José Luis Corcuera. Pero quiero preguntaros también por esta cuestión, hablando del minuto y resultado de pactos, porque ABC lleva hoy en su portada algo, no sé si os sorprende, pero dice: dirigentes del PP piden a Rajoy ir en coalición con Ciudadanos el 26J, y es muy gráfico, fíjense, pues no será por ese lo que Ciudadanos con la gaviota dentro del PP. ¿Qué? Dejadme preguntarle a Antonio qué le parece esto. No da nombres, no sabemos quiénes son esos dirigentes del Partido Popular. ¿Qué es lo que opina? Bueno, yo, lo primero, dejadme que diga dos cosas de lo anterior, que habéis hablado mucho y yo no puedo decir nada. Sobre la abstención del Partido Popular. La abstención al final no dejaría de ser un apoyo implícito, y la realidad es que a día de hoy ni siquiera sabemos si el Partido Socialista, cuando hablo de Partido Socialista hablo de los varones regionales del Partido Socialista o las bases del Partido Socialista, apoyarían ese gobierno de coalición entre Partido Socialista y Ciudadanos, algo que está por ver, con lo cual que se nos pida a nosotros que encima nos posicionemos, pues es un poco absurdo. Además hay que recordar las palabras de Pedro Sánchez del 21 de diciembre, no al PP y no al Partido Popular.
¿quién ha roto cualquier posibilidad de consenso o de diálogo? La ha roto el Partido Socialista, la ha roto el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que no es todo el Partido Socialista, con lo cual aún hay mucha batalla por dar. Dicho esto... ¿Seguro? Pero si el Comité Federal le ha podido hablar con el PP. Vamos a verlo. Aquí cada día tiene su afán y estamos viviendo que quien dice que no entraría en un gobierno que no presidiese, hoy dice que está dispuesto a entrar en un gobierno que no presida él con Pedro Sánchez y ya veremos. Aquí cambia todo todos los días y quedan nueve días para la sesión de investidura. Dicho esto, una cosa que tengo que contestar, lo de alargar o no alargar el tema de la devolución, de la reducción del déficit público que estabais comentando antes. Sí. Oiga, es que al final nosotros hemos dicho a Varoufakis que no, como hemos dicho a todo ese elenco de izquierda que no al alargar la devolución de la deuda, básicamente porque lo que queremos es que la gente y la economía crezca y que la gente vuelva a tener dinero en su bolsillo. Si lo que nos está pidiendo la gente es que bajemos impuestos, si lo que nos está pidiendo la gente es que la contención del déficit público la devolvamos cuanto antes y que reduzcamos la deuda, ya estamos casi en el 100% del PIB. Al final, mantener un déficit sostenido, aunque no creciente, pero sostenido durante muchos años, es seguir incrementando año tras año la deuda pública. Por tanto, la solución que nosotros aportamos es la solución que la mayor parte de los países de la Unión están aplicando para salir de la crisis económica. Y parece que en el caso de España funciona. Y tercero, sobre el tema de una gran coalición electoral, Ciudadanos-Partido Popular, que dice el ABC que comparten algunos líderes del Partido Popular. Pues yo es la primera vez que lo escucho. ¿Sí? y me suena completamente, en fin, que hay que llenar los periódicos todos los días, y yo tengo todo el respeto del mundo por el diario ABC, como podéis imaginar. Pero vamos, la primera teoría que surge de las muchas que me imagino que veremos de aquí a la sesión de investidura. Bueno, en cualquier caso... Oye, por cierto, Carmen, perdóname sobre esta cuestión. ¿Vosotros sabéis cuál es la sala roja del Congreso? Porque, como anécdota, resulta que PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís han elegido la sala roja del Congreso. No tengo ni idea. Yo es la primera vez que tengo noticia, pero así la llaman, o la han bautizado ahora. Es por lo visto la sala SERT del Congreso, tampoco me la han presentado, no sé cuál es. Nosotros que hemos ido mucho al Congreso... Es en el antiguo Banco Español de Crédito, me parece que es al otro lado de la carrera San Jerónimo. Pues esa es la sala donde se van a reunir esta tarde. Y la conocen será como la que la tiene sala. la mesa bueno, más larga. a propósito de la reunión. La mesa más larga. No, es que está tapizada de rojo. Está tapizada. Decía el señor González Terol, es un apunte nada más, ¿no? Antes decía que la troika no existía, yo creo que es como las meigas, a ver la aila. Otra cosa es que nos queramos dar cuenta de cuánto incide o cuánto no incide. Pero vamos, esto al margen. Y con respecto a la reunión de la tarde, a mí me parece que va a salir bastante poquito de ella. Ojalá fuera de lo contrario y ojalá lleguen alguien quien sea a grandísimos pactos y a poder ser pues de progreso, de reforma, de todo lo que sea menester. Pero mi impresión es que desde el minuto uno de todo Podemos no está por negociar. La forma, digamos, autoritaria y casi chulesca con que se han pedido los cargos y con que han estado diciendo pues qué ministerios querían, qué organismos, qué no sé qué, yo creo que tiene cero intenciones de pacto. Ciudadanos, bueno, Ciudadanos no está esta tarde. Sánchez Garzón, antes teníamos aquí el problema de si Garzón decía o no decía, con todo respeto hacia los votantes, que son 1 millón y que está muy mal porque la ley electoral solo les da 2 diputados, pero tienen 2 diputados, o sea, tampoco tienen 20, ni 50, ni 72. Quiere jugar a ser el pegote. No, pero vamos a ver, que sean todo lo pegote. Yo creo que la reunión de esta tarde es una buena puesta en escena de lo que podría ser, quizá haya más cartas sobre la mesa o menos. Está bien que Pedro Sánchez haya ido, porque al fin y al cabo le han convocado, etcétera, pero yo no sé si de ahí va a sacar grandísimas cosas para su gobierno. Yo creo que esa es mi opinión. No sale absolutamente nada. Pedro Sánchez, los equipos negociadores... Los equipos, quien sea, el PSOE. No son Pedro Sánchez. Va Errejón y va el Partido Socialista con Antonio Hernando a la cabeza. Lo que es realmente increíble es que hayan tenido que pasar 62 días para que el portavoz de un grupo de 2 diputados proponga una reunión de todos los partidos de izquierda, porque claro, aquí desde el primer día se ha dicho o se ha intentado ahormar, se ha intentado convencer a los españoles de que quien ha ganado es la izquierda frente a la derecha. Vale, lo aceptamos, pero tardan ustedes 62 días en verse las caras y tratar de hablar de una posibilidad de acuerdo. Y al final es el más minoritario el que lo propone. Al final lo único que han pedido son ministerios. Tarden lo que tarden en verse, al menos se ven.
Tú has tenido a Rajoy sentado en su sillón de la presidencia del gobierno en funciones en Moncloa, que no se ha visto con nadie. Y eso que dice el ABC de pactaría con Ciudadanos, pues bendito sea Dios, a ver si se reúnen de una vez. Porque ¿a quién ha llamado para ver con quién negociaba pues a o con todos, quién hablaba? Y todos pasaron por Moncloa el día 1, al día siguiente. Lo que pasa es que Pero Sánchez le dijo no se ha reunido con nadie. Todos fueron pero nadie es cero. ¿Pero cómo que no? Bueno, pero, pues pero si al día siguiente de las elecciones fueron pasando, creo yo, uno por uno. Y luego se ha vuelto a ver con Rivera y con Sánchez. Con unos duraba media hora, 2 horas, luego se ha vuelto a ver 2 con Rivera horas. y con Sánchez. Sí, pero... Vamos a verlo. A ver, Antonio, Yo ¿no creo se ha que reunido Rajoy con se ha nadie? reunido con ¿No se ha todos. molestado? Lo que pasa es Pues que ha habido algunos, poquito. lo que pasa es que algunos que han decidido decirle que no en público, que no 17 veces, que no a tomarme un café, que no al Partido Popular, que no a ninguno. Eso sí, absténgase Partido Popular para que yo, Pedro Sánchez, que he llamado hasta deshonesto y corrupto al presidente del gobierno en funciones en un debate público, que me vote, a pesar de haber ganado las elecciones. Hay que recordar que el Partido Popular sacó 123 escaños en las elecciones últimas y el Partido Socialista 90. Y a pesar de eso nosotros ofrecemos un gobierno de coalición, un gobierno a 3, donde podamos respetar lo común. Pero porque es la última oportunidad de Rajoy. Si es que el problema que tiene el Partido Popular y la es un última problema oportunidad de Pedro Sánchez, si nos ponemos así, pues que el 8 de mayo lo despiden, a lo mejor, no te lo digo que despiden no. y está la desesperada. Yo creo que deberíamos abandonar los posicionamientos y las líneas rojas e intentar llegar a un acuerdo común con 252 diputados, que es lo que la gente querría. Pero la gente ha votado cambio, eso es cierto, por favor. ¿Qué cambio? Ha votado coalición. Si no hay cambio, si hubiera cambio, Carmenchu, hoy habría un gobierno de izquierdas y no lo hay. Y las encuestas lo peor que están diciendo es que no va a haber ninguna posibilidad si se repiten elecciones de que haya un cambio con va a quedar bastante se puede decir también que la gente ha votado un gran acuerdo de Partido Popular. Es que se puede decir la gente ha votado esto. La gente ha votado desde luego que hay acuerdos. Eso es verdad. Claro, no eso es verdad. Ni cambio. Que hay acuerdos. Oye, pero y por ejemplo, la gente ha votado lo que le ha dado la gana. Para empezar. Hombre, faltaría más. Y luego nosotros interpretamos a la gente. Claro. Es que si no interpretamos, Isabel no nos vuelve a llamar. No, claro. Hombre, hasta a mí no me vuelven a llamar. Vamos a estar aquí. Entonces, dices, es que el Partido Popular está acabado. Pues las encuestas dicen que no vuelve a salir el primero. No, el Partido Popular no. Yo he hablado del presidente en funciones. No, el presidente en funciones. Se han acabado las mayorías absolutas. Yo lo que creo es que este país apostó en una situación de extrema dificultad por una cosa que se llamó la concordia. Y a mí me parece que es un buen nombre, la concordia. Es decir, hablar todos con todos. Hablar todos con todos. Incluso sumar frentes y no vetar, dice el secretario de organización de mi partido. Lo malo es que este dijo hace un tiempo que pactaría con todos menos con el PP y Bildu. Por tanto, este es uno que no tiene crédito. Pero tú has visto en tu partido, o sea, tú has visto la vida que le ha dado los 4 años de gobierno del PP a la mayor parte del resto del arco parlamentario. Yo lo que sé... Pero vamos, es que es como para pactar. No, exactamente. Yo lo entiendo. Oye, no estoy ni a favor ni en contra, pero lo entiendo. Oye, el estatuto de Cataluña, que probablemente es uno de los errores principales que se han cometido en la política de este país, se hizo con una mayoría de un partido socialista. Las leyes de educación que ha habido en España se han hecho todas sin ponerse de acuerdo los dos partidos principales. Es decir, nos damos cuenta de los desajustes cuando nos da la gana. Cuando lo hacen unos nos damos cuenta y cuando los hacen los otros no nos damos cuenta. Yo, que ya soy un poco mayor, pues trato de no ser tan sectario. Es decir, de ver los defectos en unos y ver los defectos en otros. El hecho cierto es que a mí me parece que eso que se llama pacto de progreso no es tal, porque hay un partido que su dirección es reaccionaria, no es progresista. La dirección de Podemos, sus votantes son probablemente de lo mejor que puede haber en el país, pero su dirección es una dirección reaccionaria. ¿Por qué? Porque no puede haber un partido que dígase de izquierdas que quiera desmembrar el conjunto de España. Esa es una actitud absolutamente reaccionaria. No es progresista decir que se va a gastar 96.000 millones de euros porque no los tenemos.
y entonces lo que parece progresista se transforma en reaccionario. Entonces, esta simplificación que siempre se hacen en el lado de la izquierda de lo que es progresista y lo que es reaccionario, lo diría con un ejemplo. La ley de dependencia, una ley de dependencia que esté concebida para atender a los más desfavorecidos, que los cuidan las familias, esa es una ley progresista. Pero si esa ley de dependencia se hace... esa ley se bloquea, perdona, si esa ley de dependencia no lleva una memoria económica para que se cumpla, esa... Y cuando la boicoteas, no, perdona, es progresista, si no hay boicoteo, si es que no había ley. No había ley, pero no había dinero. Había ley, pero no había memoria económica. Para nada había dinero. El no hacerla con una memoria económica es reaccionario. ¿Entiendes? Eso es para gobernar para las musarañas. Lo que pasa que ¿por qué no lo va a decir un tío de izquierdas? Si a mí me enseñaron que ser de izquierdas era contribuir a informar a los ciudadanos, que tomen decisiones debidamente informados, no engañados. ¿Y por qué voy a asistir yo impasiblemente a oír decir que es progresista Pablo Iglesias? Si es una persona que todo su discurso, incluso sus vídeos, los vídeos de los cócteles Molotov y los vídeos de tomar las armas, es puro reaccionarismo. ¿Por qué? ¿Por qué este empeño en que esto de que hay que dar una oportunidad a la nueva política? Depende. Si es un leninista que defiende ideas periclitadas en todo el mundo, pues yo no le doy una oportunidad. ¿Por qué se la voy a dar? ¿Por qué no voy a defender yo? ¿Por qué no puedo defender yo exactamente igual que hace esa Gauche Divine que hay en nuestro país, que eso no es progresismo, sino que es puro reaccionarismo? Esta es la discusión. Por tanto, aquí no se está discutiendo de un gobierno de progreso. Aquí se está discutiendo con un partido que ha sacado unos excelentes resultados, cuya dirección, no sus bases, quieren controlar una buena parte del gobierno. Y entonces, los 93 folios de su programa, que por cierto no es un programa para los españoles, es un programa para la gente. ¿Qué gente? Los suyos. Pero José Luis, tu secretario, para colocar a sus amigos, tu secretario general, Pedro Sánchez, es el primero... que ha dicho que no hay acuerdo. Es el primero en rechazar la incorporación al gobierno. Como es debido. Vale, no, pero yo ha creo dicho que esta semana que está deseando hablar con ellos y negociar. Hablar, sí. El problema... Y acordar algunos puntos, pero en ningún caso incorporarlos al gobierno. No, José Luis, perdona, yo te lo digo porque parece que estés criticando, esta vez también, a la dirección del Partido Socialista en las negociaciones. Y creo que es bueno que quede constancia que ahí hay una coincidencia no muy habitual entre tú y Pedro Sánchez. Hombre, claro, porque no os gusta con una diferencia. a ninguno de los dos. De forma blandita, y yo lo digo de forma... Porque eres vasco. Eres vasco. Claro, él de forma bajita, pero es que cuando se agravia a un partido centenario como el Partido Socialista, hay que picar espuelas y mandar a freír puñetas al que se atreve a llamar a ese partido búnker. Sí, señor. El que se atreva a llamar a ese partido búnker, cuando quien es el búnker es aquel que le llama a ese partido búnker. Estoy de acuerdo. Porque representa un búnker. Y así de sencillo, por tanto, no puede haber acuerdo progresista que se dice. No puede haber, porque no puede haber acuerdo con los que no son progresistas. Eso es igual que en algún punto sí, hombre, en algún punto concreto sí. Hombre, claro que sí. Claro que sí. Pero yo no entiendo esta coincidencia que dice Margarita y que señala y que es tan ligera como que la semana pasada, el miércoles aproximadamente, la semana pasada, Antonio Hernando le pedía, le imploraba a Podemos sentarse a negociar y decía, si no es hoy es mañana, llamándole búnker, llamándole de todo, esnoveándole el gobierno. Con 14 condiciones. Pero si se lo imploraban. Pero si es que las 14 condiciones hacen imposible un acuerdo, démosles lo único que tengo claro es que no es posible que haya un acuerdo del Partido Socialista con Izquierda Unida, con Compromís
y con Podemos. Es lo único que yo tengo claro. Con Podemos desde luego que no. Pues es imposible. En relación a eso, Corcuera... Bueno, hay mucha gente que dice que está pactado desde hace mucho tiempo. No, pero en relación a eso, fíjese cómo han caído, estoy viendo ahora en Periodista Digital que han caído ahí en Twitter en este momento, todas las hordas podemitas han salido a linchar a Rivera por haber dicho de que ahora quiere formar parte de un gobierno. Y dicen, queremos un PSOE y que tome nota al PSOE, queremos un PSOE de derechos, no un PSOE de la troika. Pues fíjate yo lo que veo también... Yo lo que veo también es que ese Frente Popular... no tengo esos chismes. Yo lo que digo es... esos chismes no me entero. No, pero tiene que ver porque en este momento Podemos no lo tiene nada claro. Podemos ha perdido protagonismo, Iglesias, por lo que decía Isabel, y Iglesias ya no están en los focos. Garzón le ha adelantado con la izquierda, haciendo esta reunión de la cual hoy no saldrá porque absolutamente Iglesias nada. Hoy no se atreve a invocar enfrentarse a la troika y ser antisistema. Y hoy salen a linchar a Rivera. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que Sánchez al final termine pero si es que es la única posibilidad. Pregunto, ¿puede llegar ese acuerdo? ¿Ese acuerdo pues que hoy ha dicho? Pues ¿sí? Claro que puede llegar. ¿Con Pedro Sánchez y el PSOE? Perdón, puede llegar un acuerdo, y estará muy avanzado, casi Ojalá. con seguridad, con Ciudadanos y el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque aquí a veces nos separan las palabras. Las palabras. Cuando nosotros decíamos, estos son las juventudes del Partido Popular, pues son las cosas que se dicen en campaña electoral. Pero cuando se sienta gente razonable, pues probablemente lleguen a un acuerdo mínimo, y yo creo que es posible que ese acuerdo pueda llegar Ciudadanos con el PSOE. Como creo posible Pero como creo posible que Ciudadanos podría llegar a un acuerdo con el PP, estoy seguro que podría llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso no suma, Y como no suma, lo peor que le puede, insisto, lo que le puede pasar a España, que dicho sea de paso, me he olvidado entre los retos que tiene, uno que es gravísimo, que se ha llevado por delante a este país en más de una ocasión, que es el problema territorial. El problema territorial. Claro. Ese discurso que hacía Puigdemont, ¿verdad? Estáis en la capital de mi país, que como aquí nosotros, siempre que nos referíamos a España, hablábamos de país, pero ahora resulta que a mí me ha salido de llamarle España. Y cada vez que leo a alguien que se siente ciudadano del mundo y que está en contra de las banderas, pero no de las esteladas, sino de las banderas españolas, ¿verdad? Pues me acuerdo de sus ancestros, porque él o ella se acuerda de los míos. Y así, pues mira, empatamos. Pero yo defiendo la unidad de mi país como algo absolutamente inamovible. ¿Por qué? Porque si se rompe por un sitio, se establecen descosturas o costuras, ¿verdad?, en muchos más sitios a la vez. Y decir, bueno, es que esto es el colmo de la desfachatez. Decir un partido de izquierdas que hay que trocear la caja de la seguridad social, esto ya es el colmo de la desfachatez. ¿Cómo puede haber un partido de izquierdas que diga que hay que trocear las arcas de la seguridad social? Es decir, para que las provincias ricas vivan bien y las provincias pobres no se puedan ni jubilar. Viva la solidaridad. Pero esto Viva la solidaridad, ¿qué es esto? Pero, señor Corcuera, vamos a retomar en este punto lo que está ocurriendo. Creía que ibas a decir que estabas de acuerdo conmigo. Absolutamente de acuerdo. Pero absolutamente de acuerdo. Es que eso no es solidaridad. Porque la solidaridad territorial entre España es que las de izquierda, además de no ser solidario, ni de izquierda ni de derecha, señor Corcuera. Eso es de independentistas insolidarios, que solo se miran el ombligo y que les importa un bledo el vecino. Eso es igual que el Tardá ayer cuando sale de ver a Otegi y dice, es que los catalanes siempre hemos pensado, pero ¿quién eres tú para rogarte el favor de los catalanes? Que pregunten en el Valle de Arán, a ver cuántos están de acuerdo con la independencia, o es que quieren, si hay independencia, ellos quieren la independencia de Cataluña, que lo pregunten, ya que quieren referéndum. Pero fíjese ayer lo que decía en una radio, en una radio catalana,
el portavoz, o fijaros todos, el portavoz de Democracia y Libertad, que así se llaman, que manda eso, llamarse así, ¿verdad? Los que imponen una independencia para Cataluña sin respetar el resultado de las elecciones, que les daba minoría, ni siquiera llegan al 50%, a los de Convergencia, ya no quieren ni oír hablar de Convergencia de Unión. Pues ayer decía que si Sánchez quiere, es muy fácil. El día 5, porque no va a sacar mayoría el próximo miércoles, día 2, el día 5, sábado, que es muy fácil, que solo tiene que aprobar y decirles, oye, pues fenomenal, referéndum, pero no solamente necesita contar con el socio Democracia y Libertad, también Esquerra Republicana, Joan Tardá, que no tenía otra cosa que hacer ayer que irse a Logroño, a la cárcel, apoyar a Arnaldo Otegi y decir lindezas junto al de la zapatilla de las CUP, ¿se acuerdan ustedes? A David Fernández. Vamos a verles a todos los que necesita Sánchez para llegar a un gobierno. El día 5 de marzo, si el señor Pedro Sánchez quiere, podría ser investido presidente del gobierno español. Si él quiere, podría ser. Ahora, se debe comprometer a cosas como que en Cataluña se pueda votar, que teóricamente para una persona demócrata como él, que no lo dudo, no debería ser tan difícil. Yo le iba a decir personalmente el día que ens varen veure. Quiero manifestarle nuestra solidaridad, también nuestra simpatía, porque Arnaldo Otegi representa la capacidad de plantarse ante la violencia y ser el abanderado de la reconciliación de los corazones, y una sociedad que encarcela a una persona que se compromete, repito, con la paz y la reconciliación, una sociedad que permite que esto ocurra, o una democracia que actúa de esta manera, es una democracia que como mínimo debería recibir el calificativo de low cost. Bien, hoy estamos aquí para denunciar que, pues que dentro de 10 días acaba una injusticia política, penal y penitenciaria en el reino de la arbitrariedad, que es el Estado español, y nosotros consideramos que es un secuestro de Estado, que Arnaldo Otegi ha sido un rehén político del Estado español. Hemos estado 6 años sin que se nos permitiera visitar a un preso político, porque Arnaldo Otegi es un preso político vasco. A ver si alguno no lo pilla. España es un Estado de derecho, señor Corcuera. Aquí no hay presos políticos. Aquí hay gente que está condenada con la ley en la mano, con la legalidad, precisamente por vulnerar el Estado de Derecho, por pertenecer a ETA, por ser parte del entramado de ETA. Y la condena de Arnaldo Otegi no es un preso político, ni los etarras son presos políticos. La mayor demostración de que este es un Estado de Derecho es que puede decir eso y otras cosas más de las que acaba de decir, y no le pasará nada. Hasta es posible que sus camaradas estén orgullosos de ir es un secuestrado del Estado español. El problema es que sus modelos sociales, es decir, cuando vas a los países que para ellos son su modelo, esas cosas no se pueden decir porque te meten en la cárcel. Eso sí tienes suerte, porque igual ni te meten en la cárcel, ¿verdad? Estas son las cosas que ocurren a quienes les creen, ¿verdad? Estos parece que van a solucionar algo en el mundo, y jamás en la vida solucionaron nada en ninguno de los países donde estuvieron gobernando. Jamás, nunca. Estos no, porque Venezuela les pilla un poco más lejos, ¿verdad? Los de Podemos sí. Bueno, Ana Gabriel iba en el avión de Maduro, bueno, no sí, se olvide. sí, claro. No se olvide. Sí. O sea que la sintonía con Venezuela, donde hay Santoro y Tarra, por cierto. Donde hay activismo político, porque estos son activistas políticos, y entonces, bueno, este es un país donde esas cosas se permiten. Afortunadamente, para eso mucha gente dejó muchos años de cárcel y de sufrimiento, para que esas cosas se permitieran en este país, para que hubiera libertad. Ahí tenemos a David Fernández con el etarra Juanra. O exetarra, no sé, no me acuerdo exactamente, pero... Que por cierto, David Fernández a día de hoy no es nadie. Fue condenado. Políticamente en Cataluña. Cuidado que en este país dices que alguien es terrorista porque fue condenado por terrorista y te llevan a los tribunales, como estoy yo en los tribunales. Quiero señalar el dato de que vivimos en el mundo al revés. Ya no es nadie políticamente en Cataluña, nada más. No es que esté de acuerdo con él, ni muchísimo menos, es que no es nadie. Pero yo no sé si este tarra, ese tarra fue tarra y ahora... Una organización terrorista que
tuvo más actividad en democracia que durante el franquismo. Sin duda. Que se quiso cargar la democracia, que asesinó a más de 800 personas. Se pueda decir de ellos que son luchadores por la libertad y, en definitiva, son unos demócratas que están injustamente en la cárcel. Es absolutamente indignante. Es inconcebible. Pero absolutamente indignante. Eso es igual que el canalla que en TV3 le trataba de usted y deferentemente aquel de Terra Llure que le puso los explosivos a Bultó, que hace falta ser canalla, ¿verdad? Poner a una persona unos explosivos en el pecho y explotar esos explosivos, estar en la cárcel y luego ir a una televisión pública y el entrevistador tratarle con respeto y tratarle como un demócrata de antiguo, es decir, eso es lo que es indignante. Pero para eso nos tendremos que preguntar, entre otras cosas, yo nunca he entendido bien vuestra profesión, os lo juro. No, ni yo. A estas alturas... Nunca he entendido bien. Es complicada. La considero imprescindible. Sin duda. Pero ante preguntas, ante respuestas que son ejemplos inverosímiles de maldad, tiene que haber el derecho a repreguntar. Por quien ha hecho la primera pregunta, le tiene que poner en su sitio. El periodista que hace esa entrevista le tiene que poner debajo de la silla, que es donde merece estar. Pero desgraciadamente no es así. Señor Corcuera, me va a permitir una cuestión. No solo no es así, sino que un periodista hoy en España llama terrorista a alguien condenado por secuestrar a Emiliano Revilla, como me ha pasado a mí y a Alfonso Rojo, y resulta que nos piden 300.000 euros y nos tienen imputados durante todo un año. Bueno. Y esto es solamente por alguien que el Supremo condenó y le obligó a cumplir condena, 14 años de cárcel. Usted sabe lo que pasó. Pues esto usted pasa a sabe... los periodistas. ¿Cuántos, perdone, cuántos periodistas se atreven a decir que ese señor es terrorista? Sí. Dígame, ¿verdad? Si te imputan, tienes que pagar abogado, procurador, en fin. Esto es complicado. La última acción del terrorismo internacional en Francia, si ustedes recuerdan bien, en el piso donde entraron las fuerzas de seguridad, porque estaba una parte de los que habían hecho aquella masacre en París, había uno que tenía un cinturón con explosivos que lo hizo explotar. Pero había una chica que al principio se pensaba que era ella la que tenía los explosivos, pero no. ¿Sabe cuántos disparos recibió la señora que estaba en el piso cuando entraron las fuerzas de seguridad? Más de 70. Sí, es verdad. Aquí dimos en directo esa operación policial. Más de 70. ¿Ha pasado algo en Francia? No. Nada, ¿verdad? Bien. Sí, sí. Hace muchos años, lo digo porque no era en mi época, yo entré en el ministerio en julio del 88, pero en el 77 yo me acuerdo perfectamente de una operación policial, de un comando, el comando San Sebastián de ETA, que entraron en el domicilio y una terrorista llamada Lucía Urigotia recibió, creo recordar, dos tiros. Uno parece ser que demasiado dado desde muy cerca en la cabeza. ¿Sabe hasta qué año estuvieron empapelados los miembros y fuerzas de seguridad del Estado después de aquella operación en la que se jugaron la vida? Hasta el 99. Tremendo. Hasta el 99. ¿Por qué? Porque en la lucha antiterrorista han pasado por distintas etapas. La primera movilización social que se hace contra ETA de verdad es cuando ETA asesina a Rian, que recordaréis, el de la central nuclear de Lemoiz. Esa es la primera vez que la sociedad se moviliza, la sociedad vasca. La segunda se moviliza cuando Blanco. Y la tercera, la más importante en toda España, es cuando asesinan al que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Tomás y Valiente. Ahí sí, ahí ya se moviliza toda España. Pero aquí hubo una época donde muchos medios eran equidistantes entre ETA y los demás. Lo que pasa es que eso dices y no haces más que ganarte amigos. Y yo, como soy especialista en ganarme amigos, sobre todo entre la prensa, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Esa es la verdad.
Y a partir de entonces, bueno, y ahora pues, se firman manifiestos, en fin, de la progresía para que el prisionero político Otegi salga de la cárcel, pues si va a salir. Homenaje este sábado que quiere llevarlo a los tribunales y prohibirlo, Dignidad y Justicia. Seguiremos hablando, señor Corcuera. Déjeme despedir a Antonio González Terol, que tenemos un nuevo invitado y con algún cierre. ¿Habrá algo esta tarde? Solo porque por lo que decís del acuerdo PSOE-Ciudadanos, que no suma. Bueno, pues como no suma, a partir de ese momento Su Majestad el Rey podrá volver a encargar a una persona. Y acaba de decir Mariano Rajoy que él piensa presentarse si Sánchez no quiere. Con el apoyo de todo el grupo parlamentario, de cada uno de los diputados y del partido, que ya ha dicho que sin duda alguna él será nuestro candidato en ese momento. Pues Antonio González Terol, estaremos muy atentos. Quiero que vean, porque en algunos lugares pues la chulería no tiene parangón. Y lo que ha ocurrido a finales de la semana pasada, precisamente con un concejal del Partido Popular, que es Percival Manglano, cuando pide simplemente los dineritos que está cobrando alguien que ahora tiene el poder en el Ayuntamiento de Madrid, pues le dice, oiga, usted estaba cobrando de una cosa y de la otra, aquí, ¿por qué no da explicaciones? Pues quieren ver cómo dan explicaciones los podemitas en el Ayuntamiento de Madrid cuando les piden cuentas sobre el dinero municipal que reciben. Véanlo. Voy a hacer entrega de mis nóminas, señor Peter Percival Manglano. Lo digo porque usted las ha solicitado, incluso ha pedido esa documentación, lo digo para que la próxima vez lo haga por el procedimiento. Me gustaría protestar sobre esto, me gustaría hacer una protesta sobre esto. A mí me gustaría que usted no me interrumpiera cuando estoy en el uso de la palabra. Si continúa le voy a llamar otra vez al orden y a la tercera llamada al orden le voy a expulsar de la sala. Así que si quiere una cuestión de orden, la solicita. Pues solicito una cuestión de orden. Vale, ¿por qué motivo? Esta petición que... pero no entre en el fondo. No. ¿Por qué motivo solicita la cuestión de orden? Solicito una cuestión de orden porque esa documentación que me entrega ahora el señor Murgui la pedí a un nivel técnico. Bueno, no hay ninguna razón para que pasase... Perdone, pero eso no es una cuestión de orden. Perdone, disculpe, no es una cuestión de orden. Es que esta comisión... que por primera vez, si no estoy mal informada, expulsaron al concejal del Ayuntamiento de Madrid, del PP, porque nunca se había expulsado a nadie. Percival Manglano, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días. O sea, ¿le echaron a usted de esa comisión? Sí. Al final de este intercambio se me entrega la documentación, yo quiero devolverla en un gesto seguramente demasiado fuerte. Lo que acaba ocurriendo es que la documentación se cae por la ranura, bueno, ahora lo vamos a ver, se cae por la ranura de la mesa. Les aseguro que no era mi intención meterlo por ese agujero. Vamos, sí. Es que lo intento 10 veces y no lo meto por ese agujero, pero lo cierto es que dio... Y entonces en ese momento me echan. Pero no nos quedemos en la anécdota. Aquí la cuestión de fondo es muy grave, exactamente. Hay que preguntarse por qué llegamos a esto, porque además esto es un anuncio de lo que puede estar ocurriendo en el Gobierno de España dentro de muy poco. Y es la frustración que produce el intentar controlar a los gobiernos de Podemos, en este caso de ahora Madrid, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, que se niegan sistemáticamente a responder a ningún tipo de preguntas. ¿Qué le preguntaba al señor Murgui? Por un lado, primeramente, ¿por qué había contratado a Sara Bienzobas? Sara Bienzobas, que es una señora que ha salido a la luz pública porque era la que repartía sobres de dinero iraní a Pablo Iglesias cuando Pablo Iglesias era presentador de La Tuerca. Esa señora es hoy por hoy asesora de Nacho Murgui del Ayuntamiento de Madrid. Le pregunté por qué le había contratado a esta señora y su respuesta literalmente fue leerme el procedimiento administrativo para contratar asesores en el Ayuntamiento de Madrid. Esto ocurrió literalmente. Yo le pregunto por qué ha contratado a una persona y lo único que hace es leerme un procedimiento. O sea, se ríe de mí. A continuación, lo que hago es preguntarle por una información que se había publicado que se refiere directamente al señor Murgui, que en el hecho de haber sido presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, una federación que presidió durante 8 años y que al mismo tiempo que era presidente fue técnico de esa federación, es decir, era su propio jefe, cobraba dinero público y lo hacía vulnerando la normativa municipal. ¿Ah, sí? Exactamente. Es porque la normativa municipal prohíbe que un presidente de una federación que recibe fondos públicos cobre con cargo a fondos públicos. Bueno, pues este señor lo vulneraba y lo surrealista de la comparecencia en la que estaba es que el responsable de dar explicaciones sobre ese contrato es el propio Murgui. ¿Por qué?
porque cuando le han hecho concejal de gobierno le han dado la responsabilidad de controlar a la federación de la cual fue el presidente durante 8 años. Es que es surrealista. Entonces, claro, yo le estaba preguntando por eso y evidentemente no me respondió nada. ¿Cómo llegamos a esta cuestión del sobre? Yo había pedido a nivel técnico que se me diese una información. En la práctica, lo que hizo el señor Murgui es quitarle esa información a una funcionaria para usarla a conveniencia política suya y entregármela en esa comisión para impedir que yo la tuviese antes de llegar a esa comisión. Se la quitó a la funcionaria y, por lo tanto, yo no tuve acceso a esa documentación antes de llegar a la comisión. Por eso protesto, por eso se la quiero devolver y la cuestión de fondo es que tratan al ayuntamiento como si fuese un cortijo, a su propia conveniencia. Percival Manglano, gracias. Hoy nos hemos quedado sin tiempo, pero le emplazo a que veamos qué está pasando en ese ayuntamiento con detalle, titular a titular, concejal a concejal, presupuesto a presupuesto. Lo vamos a escudriñar aquí en Más Claro Agua. Gracias por haber estado con nosotros. Siento habernos quedado sin tiempo. Y antes de hacer esta pausa, les recuerdo que un 62% de personas no en España. Hay quien quería cargarse un congreso como el de móviles, que está ahora en Barcelona, menos mal que ha rectificado. Ada Colau, también gente que se dedica a crear proyectos. Íñigo Manso, socio fundador de Elite Business Club, la semana pasada presentaban un proyecto para ayudar a las pymes. Gracias por estar aquí. ¿En qué consiste? Muchas gracias a ti, Isabel. ¿En qué consiste? Bueno, Elite Business Club es el primer club privado virtual para hacer negocios de las personas influyentes en todo el continente americano y España. Ajá. Y para que nos entendamos, pone en contacto a personas, pero solamente directivos de compañías. Exacto. No solamente directivos, la alta dirección, los que toman las decisiones de sus compañías. Lo que hemos hecho es la tradición de los clubs británicos, llevarlas, salir de los intramuros de un club y llevarlo, lo que la tecnología nos ha permitido es virtualizar esa relación y que los CEOs, dueños de las grandes compañías, puedan relacionarse de una forma segura, rápida, fácil y exclusiva, ¿no? ¿Y cuándo nace este proyecto y cuánta fuerza tiene en estos momentos? Bueno, empezamos a gestar la idea a un grupo de empresarios y directivos de ambos lados del Atlántico y lo lanzamos este otoño y ya vamos por varios cientos de socios con el objetivo de alcanzar 50.000, que es el 0,01% de la población de habla hispana en el mundo. Caramba. Y lo que se ha presentado concretamente la semana pasada, que se llama Impulsando Pymes, ¿en qué consiste exactamente? Esa es otra iniciativa que creé hace 5 años y básicamente es unir grandes corporaciones para apoyar el tejido empresarial español a través de microponencias de máximo de 10 minutos en 12 comunidades autónomas. Ajá. Y en estos momentos consigue el apoyo o el patrocinio de varias de las compañías más importantes de España. Efectivamente, compañías líderes en su sector, como puede ser Mercedes, Vodafone, Randstad, etcétera, que lo que hacen es apoyar con su conocimiento y con sus mejores prácticas a la pyme española, en este caso. ¿Y de qué manera lo hacen? ¿A través de ponencias? A través de ponencias que no son ponencias al uso comerciales ni de productos, sino lo que hacen es aportar las mejores experiencias para que cualquiera de los empresarios o dueños de sus comercios en España se replanteen su modelo de negocio y se puedan reinventar. Que digamos que la crisis ha tenido muchas malas noticias, pero una buena es que nos ha puesto en una zona de reto para reinventarnos, ¿no? Porque los empresarios hace 5 años, supongo que muchos no tenían ni idea de cómo afrontar la crisis, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo evolucionar? Sin duda, vivimos en 14 años de bonanza y hay toda una generación de directivos que no está preparado para gestionar la crisis y replantearse muchas cosas. Digitalización, internacionalización, búsqueda de nuevos modelos de negocio, etcétera, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, Íñigo Manso. Una noticia que nos llega en estos momentos, saben ustedes, a Mariano Rajoy le querían declarar persona non grata en su propio ayuntamiento. En el municipio de Pontevedra se ha liado parda esta mañana, el pleno han tenido que suspenderlo, se ha reanudado ese pleno y quiero pediros una valoración rapidísima sobre esta cuestión. José Luis Corcuera, persona non grata en la localidad natal de... Bueno, natal no sé si nació en Pontevedra, pero en realidad es su ciudad. Él siempre dice la más querida. Por cierto, le pegaron antes de las elecciones, ahí recibió un buen puñetazo. Sí. Y lo ha presentado el Partido Socialista junto con En Marea y BNG se ha sumado, que es quien gobierna en el ayuntamiento. Quien lo presente,
presente quien lo presente, por lo que he leído, si el sujeto que ha originado ese planteamiento dejan de existir puestos de trabajo, unos cuantos cientos, y además la actividad rural también está afectada. Pero aunque no estuviera afectada, me parece una sublime estupidez llevar las cosas a esos extremos. Me parece una pérdida de tiempo increíble y una falta de empatía con los demás que no tiene sentido. Esa pues la propuesta es del Partido Socialista. Como si es del Sun Corda. Sea el Partido Socialista o sea el que sea, si es el Partido Socialista, peor todavía. ¿Qué os parece? A mí una canallada política que abre la puerta a que a partir de ahora cualquier alcalde, cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad autónoma declare persona non grata a un dirigente de otro partido político que no esté en el gobierno en ese momento. Me parece incalificable. Bueno, lo califico, canallada. Y una jugada desesperada porque el PSOE en Pontevedra ve que el bloque le está comiendo el terreno y que le ha convertido en un partido irrelevante, y se les ocurren estas ocurrencias, valga la redundancia, que para a mí, al que tendrían que declarar en todo caso non grata, es al que le pego. En una sola frase, Carmenchu, ¿qué te parece? Bueno, me parece algo simbólico. No se ha llegado a votar, con lo cual no sabemos qué apoyo tenía dentro de la corporación. Hasta que no se viera así. Margarita. Yo estoy en contra del ensañamiento también en política, pero ciertamente la fábrica de celulosa en la ría de Pontevedra genera puestos de trabajo, pero genera un daño clarísimo al turismo del conjunto de la ría de Pontevedra. Bueno, pues seguro que mañana continuamos con este asunto. ¿Quieren que Rajoy deje de gobernar España? El 24,9% no quiere. Hay un 75%, perdón, sí quiere. Hay un 75% que dice que quieren que siga en España gobernando. Así que gracias por opinar, gracias por estar ahí. José Luis Corcuera, gracias también. Carmenchu, Margarita, gracias. Luis, Víctor, Íñigo Manso, de nuevo gracias. Y a todos ustedes, no se pierdan ahora a María Pelayo y a Ricardo Artable porque empiezan al día. Hasta mañana.